Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Me presento, mi nombre es Dana Iglesias y el día de hoy te voy a dar un tema del cual poco se habla, pero debería ser muy importante dentro de la matrícula de todas las escuelas, las cuales tienen aquella necesidad de tener que informar a todos los chicos que están al frente de un público. Hoy te voy a hablar de oratoria para trainers, oratoria para ponentes. ¿Tú has sentido en esas ocasiones en las cuales ya estás en el escenario y dices tú, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues hoy te voy a hablar un poquito de por qué sentimos eso, cómo podemos trabajarlo, ¿vale? La manera en que comuniquemos influirá en el futuro de los oyentes. Quiero que te lleves esta frase porque más adelante la vamos a retomar. Yo me presento nuevamente, mi nombre es Dana Iglesias, soy perito en criminalística y actualmente me desempeño en el área de la belleza desde hace aproximadamente 3 años. Me encuentro certificada en diferentes academias de carácter internacional como Lash Maker y Lash Artist y también ante International Lash Academy de Noel Villarreal como Lash Trainer. Soy fundadora de la cadena Emporio, tanto en cuanto a su salón como en su academia. En la academia somos la primera academia de extensiones de pestañas en el Estado de México. Me gustaría agradecer primeramente a Noel por esta gran oportunidad, para poder compartirte toda esta información que me parece de suma importancia y que creo que a ti te va a aportar muchísimo. Vamos a empezar. Oratoria. ¿Qué es la oratoria? Hemos escuchado en algunas ocasiones que nos dicen, es que tiene el don del orador, es que es muy buen orador. Bueno, ¿qué es la oratoria? Vamos a empezar por desmenuzarlo. La oratoria es el arte de hablar en público con elocuencia. ¿Cuál es su finalidad? Su finalidad es persuadir, conmover y despertar interés en el público. ¿Qué pasa cuando nosotros no trabajamos directamente con las emociones de nuestro público? ¿Qué pasa cuando al cerebro, sí, al cerebro, no le hace sentir esa emoción por querer aprender, esa emoción por querer saber más del tema que tú estás a punto de darle? Pierdes al público. Eso es lo que sucede. Lo único que va a pasar con tu público es que por educación se va a quedar el cuerpo, pero toda la mente, el alma y todo el interés se fue, andan en Cancún, tal vez en sus últimas vacaciones, y al final, cuando tal vez tú te atrevas a decir, ¿alguien tiene dudas? Todos van a decir, no. Entonces, tú te tienes que enfocar demasiado justamente en hacer que tu público sienta todo aquello que tú le estás queriendo decir. Para ello, te quiero explicar diferentes cosas. La primera, si tú no tienes una responsabilidad en lo que le vas a hacer sentir a tu público, déjame decirte que hay dos caminos. Número uno, o tu público se interesa o tu público se pierde por el tema que tú le estás dando. Es muy fácil que se aburra. Aproximadamente tenemos 30 segundos para que nosotros podamos atrapar en su totalidad al cliente. Siempre tu inicio debe de ser algo impactante, algo imponente. Le tienes que generar a tu público la necesidad de escucharte, la necesidad de querer saber un poquito más del tema que tú estás a punto de exponer. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos esa responsabilidad? Cuando no le hacemos creer al público que tú necesitas escuchar esto que te digo. Nosotros pasamos a un segundo plano. Si nosotros no tenemos unas buenas herramientas con las cuales nos podamos desempeñar, pasas a segundo plano. Tal vez tú estás en alguna ponencia y en tu presentación, que está en la parte de atrás, tiene toda la información. Y tal vez te estás apoyando de un manual que también tiene toda la información. Entonces dime tú, ¿para qué estás al frente del público? ¿Para qué estás al frente si tú pasas a segundo término, ya que en la presentación solamente estás leyendo lo que dice? Si en tu manual están volviendo a leer lo que dice en tu presentación, realmente tú pierdes esa figura importante dentro de tu ponencia. Dentro de la oratoria, nosotros podemos generar muchas emociones en nuestro público. Dependiendo del tema que nosotros estemos trabajando, pues podemos expresarles tal vez una anécdota muy triste con la cual necesitamos que ellos conecten. Entonces tienes que hacer sentir esa tristeza, tienes que transportarlos al momento en el cual tú te sentiste muy triste. Pero todo lo contrario a cuando tú quieres demostrarle a tu público que sí se puede, que todo es posible para todas las personas. Entonces, tú tienes que hacerlo sentir que esa persona puede, aunque en ese momento no lo vaya a hacer. Ella se debe de sentir tan emocionada al grado de que si tú en ese momento le dices, levántate y pasa a presentarte, esa persona lo va a hacer. ¿Ok?
¿Qué pasa si nosotros no tenemos esta responsabilidad? Pudieran suceder muchas cosas. El día de hoy te voy a presentar un pequeño video. Esta es una campaña que se hizo en 10 de mayo para diferentes mamás de personas que fueron muy importantes en la historia. Entonces, quiero que veas este video y que comprendas un poquito de cuál es la responsabilidad de una persona al momento de expresar la información, al momento de comunicarse. Si no tiene una comunicación correcta, podrían suceder muchas cosas. Velo. Thomas, entrega esta carta a tu madre. Es muy importante. Aquí dice que eres muy especial, Tomás. En tu colegio ya no pueden enseñarte nada más porque eres el más listo. También dice que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Ellos ya no saben cómo hacerlo. Estimada señora Edison, lamentamos decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de sus compañeros. Por ello, no podemos permitirle que siga estudiando. Será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si la persona que leyó esa carta, que en este caso era su mamá de Thomas Alva Edison, ¿te imaginas que ella, en lugar de interpretarlo de una manera en donde impactara de otro modo a Thomas, lo hubiera leído directamente? ¿Te imaginas cuántos años hubiéramos pasado en medio de la oscuridad? ¿Cuántos siglos hubieran podido pasar para que alguien más pudiera descubrir, pudiera realizar y pudiera patentar todo lo que este hombre patentó? Tal vez en este momento seguiríamos en medio de la oscuridad. Un buen orador puede determinar el futuro no solamente de una persona, sino de miles, de toda una humanidad. De ese tamaño es la responsabilidad que tienes tú al momento de pararte en un escenario, al momento de decir, tengo algo importante que decirte, necesito que me pongas atención y necesitas ponerme atención. Hablamos de responsabilidad verbal. Cuando nosotros no tenemos esa responsabilidad al momento de expresar, de comunicar, esa sutileza, esa manera en la cual nosotros vamos a expresarle a esa persona un mensaje importante, tenemos que identificar de qué manera queremos que impacte en él. Te voy a dar aquí un tip. Habla siempre con el lenguaje de las virtudes. Hablar con el lenguaje de las virtudes trae con ello muchos beneficios. Por ejemplo, el positivismo. Sí o sí, reforzamos la autoestima por parte de la persona que nos está escuchando, obtenemos mejores resultados y obtenemos también personas cooperadoras y no obligadas. Te voy a dar un ejemplo. Suponiendo que tú estás en una fila muy larga, porque estás próxima a realizar un trámite. Entonces, ya cuando te toca a ti, la persona que está encargada de ofrecerte el servicio ya está molesta, ya tiene hambre, realmente ya no te quiere dar el servicio. Entonces, nosotros tenemos que hacer uso justamente de la responsabilidad verbal
y de este tipo de lenguaje para poder obtener lo que necesitamos. Necesitamos un resultado benéfico, necesitamos un resultado que nosotros nos va a aportar en algo. Por ejemplo, si tú llegas ya molesto de la fila y todavía te dicen, ay, no, deme un momento, ahorita la atiendo. Y tú dices, nah, ¿cómo crees? Yo necesito que me atiendas en este momento porque ya hice una fila larguísima. ¿Sabes qué te va a decir una persona? Evidentemente, al tú tener una actitud negativa, la otra persona va a responder con la misma negatividad. Todo lo contrario va a suceder cuando tú llegas y le dices, yo sé que eres muy responsable porque cualquier otra persona ya se hubiera ido a comer. Te agradezco mucho que seas tan responsable en tu trabajo y que además de eso te preocupes por hacerlo bien. ¿Ahí qué estamos haciendo? Estamos reforzando porque, ¿qué crees? Que tal vez él estaría súper harto porque ya no quiere ofrecerte ningún tipo de servicio, sin embargo, en el momento en que tú le dices, ¿qué crees? Que no solo lo estás haciendo, también lo estás haciendo bien. Esa persona, tú no sabes cuántas personas más ya escuchó que le exigieron, que le hablaron mal, que le reclamaron. Entonces, cuando tú llegas con este lenguaje positivo, es como una luz en el camino. Y yo te aseguro que los resultados que vas a obtener son óptimos. Esa persona no te va a responder con mayor negatividad porque no es lo que tú le vas ofreciendo. Tal vez te va a voltear a ver y te va a decir, díganme en qué le puedo ayudar. Y como tú ya le dijiste que él es muy rápido, que él es muy eficiente, que él es muy responsable, tú ya reforzaste todas esas virtudes en el individuo y sabes qué va a suceder, que vas a tener un trámite bien hecho y rápido. Aquí te voy a dar 4 tips para que tú puedas dominar y no ser dominado, no solamente ante las personas, sino también ante tu público y ante tu escenario. Son aspectos los cuales en el momento en que nosotros nos paramos ante un público, ya debemos de considerar sí o sí. Sé que esto yo no te lo debería de estar contando, pero también sé que en algún momento has tenido un mal congreso, una mala ponencia, que tú dices, ¿cómo es posible que hayan puesto a esa persona al frente? Bueno, te aseguro que estos 4 tips le van a beneficiar muchísimo. Número 1, domina tu tema. Antes de que tú te pongas en un escenario y te digas orador y creas tú que puedas dar tal vez algún tema, necesitas dominarlo en su totalidad. ¿Cómo? Pues siendo experto en el tema. Para poder ser experto en el tema debiste haber recabado información fidedigna de diferentes fuentes, libros, internet, videos, escritos, demás personas. Debes de concientizar todas las futuras dudas que tu público pudiera llegar a tener durante tu ponencia, porque imagínate, una persona principiante entrenando a otros principiantes, aquí lo único que tenemos ahora son 2 fuentes de duda, más no una fuente de información. Cuando esa persona que está frente a ti como público le surja una duda, ¿a quién crees que se va a acercar? Se va a acercar a ti, porque tú eres la persona que se supone que domina el tema. Entonces, este es un consejo que te voy a brindar. Cuando tú creas que ya estás listo para poder ejercer en cuanto a la ponencia, en cuanto al trainer, en cuanto a los oradores, piensa en que cuando tú empezaste tú tenías muchas dudas y que tú lo que necesitabas era que la persona con la cual te estaba dando el tema pudiera resolver esas dudas. Si tú aún tienes dudas de principiante, no es tu momento. Dale un espacio, por favor, preocúpate por llenar un poquito más esas ausencias de información que tengas para que cuando las demás personas te pregunten, no haya 2 personas con dudas. Elocuencia. El hablar con elocuencia, yo creo que es un poquito de lo que más nos llega a conflictuar en el escenario. ¿Por qué? Tal vez dominas tu tema, sabes perfectamente cómo lo has estudiado, cómo lo has recibido, pero al momento de pararte en un escenario, todo se borra, todo se nubla, ya no tienes la menor idea de qué le vas a decir a tu público. Tú tenías tal vez una presentación súper fuerte para ingresar con el público y crees que de repente todo se borró. Y empezamos a trabajar con las muletillas. ¿Por qué? De alguna manera inconsciente, el cerebro trata de hacer más tiempo. Trata de hacer más tiempo para que en ese momento traten de llegarte la información que ya habías olvidado. Esa es la idea de las muletillas. Rellenar momentos en los cuales ahí en algún momento hubo información, pero no sabemos a dónde se fue.
Entonces, mientras la buscamos para que pueda regresar, llegan estas muletillas. ¿Cómo lo podemos mejorar? Número 1, una respiración consciente. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Mínimo unas 3 a 4 veces. Hay personas que padecen de ansiedad y aún así las ves paradas en un escenario. Lo contrario con ellas de respirar sería dejar de respirar. Respiramos y soltamos. Retenemos el aire. Esto a tu sistema nervioso lo va a relajar. Palmaditas de igual manera. Abrázate y palmeamos de una manera muy tranquila, más tranquila del ritmo de tu corazón. Y de esa manera le estás diciendo al sistema nervioso, tranquilo, no pasa nada, así como lo escuchan. Y créanme, ayuda muchísimo. Yo sé que en medio de los nervios, lo que necesitamos o queremos es hacer esto. No, porque al contrario, tu sistema nervioso entra en un momento de alerta. ¿De qué está pasando? Pónganse alerta porque algo está muy rápido y necesitamos estar listos. No, es un tranquilo. Mientras respiramos, retenemos, exhalamos. Unas 3 o 4 veces y eso va a relajar totalmente tu sistema nervioso y te va a decir, tranquilo, no pasa nada, el escenario no es tan malo. Acuérdate que nosotros ya nos preparamos para esto. La vocalización. En cuanto a vocalización, hay muchos ejercicios que podemos encontrar en YouTube justamente para poder preparar la garganta. ¿Has visto cuando los cantantes están listos para subirse al escenario en algún concierto? Ellos están por la parte de atrás realizando algunos ejercicios de vocalización y de gesticulación también, porque obviamente estos músculos del rostro tienden a retraerse cuando no les damos el suficiente uso, cuando acabas de despertar, cuando tal vez no hiciste los ejercicios necesarios. Dentro de ellos, pues, por ejemplo, con tus labios, puedes hacer unos círculos. Así. Abro, cierro. De esa manera también tu rostro se empieza a relajar. Si bien nosotros, cada vez que hablamos, nos apoyamos tanto de lengua, paladar y de igual manera de nuestros labios. Si tus labios no llevan esta ejercitación previa, va a empezar un momento en el cual tal vez tú sabes cómo se dice la palabra, sabes cómo hacerlo, pero tus labios no están listos para hacerlo. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo en garganta y también en la gesticulación. Y finalmente, trabalenguas son ejercicios para la lengua, para que pues no nos vayamos a trabar durante todo esto que estamos diciendo, porque necesitamos hablar justamente con elocuencia, que vaya corridito, que sea entendible y que todo sea totalmente comprensible para nuestro público. De ahí nos vamos a un lenguaje corporal, porque no nada más con el rostro expresamos, no nada más con la voz nos damos a entender, también con todo nuestro cuerpo, nosotros podemos expresar muchas cosas. ¿Qué te parecería que una ponente que te está dando muy buena información todo el tiempo esté así? Todo el tiempo te esté en medio del escenario, sí, y todo el tiempo esté así. Esto habla totalmente de negatividad. Entonces, dices tú, está muy padre, sí está muy padre lo que me está diciendo, pero ya me aburrí. Como que no le veo ganas de querer estar aquí. Entonces, nosotros debemos de ser conscientes de ello. Número 1, cuida la posición de tus manos. Cuando nosotros estamos frente a un público, es muy fácil hacerlos sentir intimidados. Entonces, esa figura intimidante no tiene que ser por tu parte. No puedes señalar, evita señalar, porque el señalamiento es una seña particular de autoridad. Quieres hacerte ver autoritario, entonces no. ¿Qué tenemos que hacer para que el público, si es tu caso, trate de empatizar y conecte más contigo? Tienes que mostrarte en un panorama en el cual yo ahorita estoy aquí arriba, pero no pasa nada, porque ¿qué crees? Que yo también estoy allá abajo, somos exactamente iguales, nada más que yo tengo una información que quiero que conozcas. Y otra persona que me dio la oportunidad de ahorita estar aquí arriba, piensa lo mismo. Cree que es importante que tú conozcas esta información. El mostrar las palmas, abrir tus brazos con las palmas abiertas hacia el público, te habla de, mira, estoy vulnerable, no quiero que pienses que oculto algo, todo lo contrario, estoy aquí para ti. ¿Cómo puedes sustituir lo que te mencionaba de estar señalando? Puedes expresarlo de esta manera,
puedes pasar tu palma completa. De esa manera son gesticulaciones menos agresivas, tienden a ser más amables y obtienes un mejor impacto por parte del público. Número 2, el tambaleo. Es muy fácil tambalear, es muy fácil bailar, porque es una manera en que tu cuerpo trata de liberar la presión. No, evítalo. Y con esto no te digo que te quedes totalmente erguido en una sola posición. No, sí, puedes caminar en el escenario, ir, venir, caminar entre tu público, hacer contacto visual, siempre va a generar que el público se dé cuenta que tú los estás viendo, que tal vez no te están poniendo atención, que tú los estás viendo que ya se fueron a Dubái, a lo mejor, ¿no? En su mente. Y de esa manera los regresas, porque en cualquier momento me va a preguntar. Seguro ya vio que no estoy poniendo atención, en cualquier momento me va a preguntar. Es concientizar al público de aquí estamos, no pienses en otra cosa, porque yo aquí estoy y te estoy viendo. ¿Ok? Entonces, siempre el contacto visual te va a aportar muchísimo. Por ahí algunos años expresaban que imaginarás a todo tu público desnudo. No lo hagas, no lo hagas lejos de que tú te sueltes un poquito más, te vas a poner más nerviosa. Entonces, el contacto visual siempre te va a ayudar a recabar ese lugar en el cual yo ahorita, aunque somos iguales, yo ahorita estoy al frente. Y al estar al frente, requiero de que me prestes tu atención un momento. Y estoy viendo que no me la estás prestando, ¿ok? Siempre el acercarte a tu público va a hacer que conecten aún más. Porque no es lo mismo que el ponente únicamente esté en el podio, únicamente esté en el escenario y en ningún momento baje, pues únicamente sabes que está ahí, sabes que te puede dar información, pero no lo sientes como un igual, ¿sale? Entonces, recuperando la información, camina, pero no por eso vas a caminar, ir y venir, no. Sí, camina un poco, detente, haz un poco de gesticulación, un poco de ademanes, cambia de pie, cambia de peso. Si sientes que te va a ganar el tambaleo, abre tus piernas y cambia tu peso a una sola pierna. Después de un tiempo, cambia tu peso a otra pierna. Es una manera de decir, tranquilo, relájate, pierna derecha, relájate pierna izquierda. Ok, voy a caminar. Bueno, pues caminamos de regreso. Siempre recordando que tu público está de frente. Una gesticulación amable es como lo que te mencionaba, evita señalamientos, evita hacer sentir a tu público intimidado, porque lejos de generarles respeto o admiración, vas a generar miedo en el público. Conoce a tu público. Sí o sí, no te digo que por conocer su nombre, tal vez porque ya los conozcas de otro sitio, realmente conoces a tu público o a tus alumnos. Tienes que identificar que hay diferentes tipos de alumnos, por ejemplo, para la elaboración de tus estrategias, para poder unificarlos, pero para poder elaborar las estrategias tienes primero que saber a quién le vas a elaborar las estrategias. Si se lo vas a elaborar a un público que tal vez no tiene interés en tu clase, a un público que está en el teléfono, a un público que aparentemente tienes toda su atención, pero en realidad no está, a un público que ya tiene experiencia previa y en todo momento está tratando de llevarte la contra. ¿Cómo haces tú cuando tienes diversidad en el público? Pero necesitas elaborar estrategias. También hay personas que son muy sueltas para platicar, son muy extrovertidas y ese es el otro lado, está el público introvertido. Tienes que elaborar estrategias que apliquen para todos. Actualmente con las redes sociales son una buena estrategia para todas las personas que son extrovertidas. La pandemia nos orilló a entretenernos de miles de formas y bailamos frente a una cámara, hicimos lip sync frente a una cámara, hicimos comedia también frente a una cámara. Entonces actualmente la sociedad se encuentra más abierta a este tipo de estrategias, pero recuerda que unas hay personas que no tienen esa misma facilidad. Entonces, si dentro de tus estrategias es el día de hoy vamos a hacer un TikTok, sí, efectivamente vas a tener público que enseguida se ponga hasta enfrente, pero también vas a tener el público que no tenga esa actitud, que diga, pues lo voy a hacer porque me da más pena que vean que no lo estoy haciendo y no quiero que me miren, ¿ok? Entonces, la elaboración de estrategias es sí o sí, recuperar a tu público, no es decirle, ¿me puedes poner atención, por favor? No. Recuperar a tu público es poder hacer una ponencia o una clase dinámica,
una clase en la cual ellos no esperen en qué momento va a dar el giro, en qué momento les vas a dar, no ser predecible, porque si eres predecible, pasas a segundo término, regresamos a lo mismo. Si, por ejemplo, tus diapositivas ya tienen toda la información, miren, ellos en un instante leen toda la diapositiva y después te dejan de escuchar. Aunque tú vayas a dar otro tipo de información, tal vez únicamente anexar un poquito de más información, los pierdes. Y principalmente no fuerzas la respuesta. Si a tu público, como te decía, no quiere hacer un TikTok, tal vez no quiere presentarse ante el público, en esta cuestión de los trainers, si tú quieres estar frente a un público, tienes que perder el miedo, pero es un poco a poco. Ok, no te preocupes, no quieres pasar al frente. ¿Qué te parece si desde tu lugar seguro, nos platicas quién eres, nos platicas qué te gusta y nos platicas qué esperas del curso? Ah, ok, y vas a encontrar una mejor respuesta que si le digas, no, todos nos presentamos al frente. No, cada una de las personas se trabaja de manera distinta, porque recuerda que también hay diferentes tipos de aprendizaje. Entonces, no todas las personas van a recibir la información de la misma manera que tal vez los extrovertidos, los introvertidos, los que te llevan la contra, los que llevan a lo mejor un aprendizaje en donde deben de realizar las cosas, otros en donde solo lo deben de escuchar, otros en donde lo deben de ver. Entonces, tú debes de estar listo totalmente para que tus estrategias se adapten a tu tipo de público, no que tu público se adapte a tu tipo de estrategia. Como extra, te voy a dar alguna estrategia que a mí me sirvió, pero puede ser también tu peor enemigo, las anécdotas. Es muy fácil conectar con el público. Es muy fácil que cuando inicies tu ponencia les digas, hoy te voy a contar una historia. Te voy a contar la historia de una niña que cuando era muy pequeña le detectaron ansiedad, le detectaron dislexia, le detectaron también trastorno déficit de atención y hoy te va a dar una ponencia. En ese momento, miren, aterrizas totalmente al público porque sin que yo te diga quién es, yo ya te dije que soy yo, Danae Iglesias. Y en este momento yo te digo, si yo puedo, tú puedes. Todos podemos. Lo único que necesitas es una persona que al frente de ti confíe en ti, que tenga la misma responsabilidad verbal que actualmente tú tienes, porque recuerda que la manera en que comuniquemos influirá en el futuro de los oyentes. Tienes que aceptar tu responsabilidad o de lo contrario vas a condenar a la humanidad a una oscuridad por muchísimos años. Yo te agradezco mucho tu atención. Te dejo mis redes sociales. En Facebook me encuentras como Danae Iglesias y en Instagram como Danae Iglesias P-Artist. Espero que estos tips hayan sido de ayuda. Ponlos en práctica y recuerda que siempre tenemos nueva información. Noel, y con esta nueva plataforma que se les está ofreciendo, es totalmente para poderte ofrecer esta información que es de primera mano, que es de personas que ya lo ejercemos y que sabemos que tú la necesitas. Cuídate mucho, quedo para ti.